pues para introducir, vamos a tener un tiempo especial. Y Lidia, en nuestro grupo, comentó algo que me llamó muchísimo la atención. Ella dijo, el Espíritu Santo lo podemos ver en el consejo, en la conciencia y en la Biblia. Y ella dice, la conciencia o el Espíritu en la conciencia te dice qué no debes de hacer, pero la Biblia te dice por qué no hacerlo. Y parte de eso es lo que vamos a tomar ahora. Vamos a tener un tiempo de estudio bíblico corto, 15 minutos, pero mirando y pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe y nos acompañe en un estudio bíblico. Porque la finalidad de estudiar la Biblia es conocer a Dios, no saber qué dice la Biblia, sino conocer a Dios. Y no hay forma de que podamos conocer a Dios si el Espíritu Santo no está guiándonos en ese proceso de estudiar la Biblia. Entonces vamos a ver un estudio bíblico. Mi esposa va a darnos un estudio. Vamos a estudiar 3 pasajes de la Biblia, pero mientras mi esposa nos entrega el estudio bíblico, yo quiero hacerles una pregunta a 3. Quiero solo 3 participaciones. Yo sé que no todos van a querer participar, pero la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los equipos que están en el Mundial actualmente es su favorito para ser el ganador de esta copa? ¿Y por qué? Deme una característica, deme algo que tenga ese grupo que lo haga diferente y lo haga merecedor de la copa. ¿Estamos? A ver, yo sé que acá hay expertos en deportes. Su favorito para ser merecedor de la copa y qué característica tiene él para ser ganador. A ver, tenemos nuestra primera experta. Bien, va una. Listo, ese es tu favorito. ¿Sí, no hay lío? Pues yo también decía que Colombia, y es como por la alegría que tiene, por la forma en que se funciona, como actúan como una familia que se integra hasta que no sabe. Ahí va. Y le agarra el paso. Sí. Perfecto. Está bien, Paula, súper. Uno más. Aunque ese tercero de pronto le va a dar miedo porque ya van 2 Colombia y él de pronto diga otro país. ¿Quién se arriesga? ¿Quién se arriesga a hablar sin que le tiren piedra? No, mentira. Jairo, tu opinión, y voy a escuchar a Raúl a ver qué está por ahí. Brasil. ¿Por qué? Primero porque segundo porque es un equipo que se trabaja como equipo. Wow, bien. Bien, me está dando una característica clave que él ve en Brasil. Raúl iba a decir algo, me parece. Alemania, ¿qué característica tienen alemanes? Disciplina, ya. La disciplina lo puede estar llegando a ser merecedor de esa copa, el trabajo en equipo y acá obviamente esa alegría, ¿sí? Sin contar un poco la fe, porque hay muchos jugadores que tienen esa fe que es importante, pero digamos alegría, disciplina, trabajo en equipo. Bien, ¿me regalan una hoja para mí, por favor? Quiero que nosotros vayamos a la parte de instrucciones de este estudio. Va a ser un estudio rápido, va a ser un estudio, vamos a estar aplicando los elementos de la observación del método inductivo, ¿sí? ¿Qué hacemos en la observación? En la observación lo que queremos es entender qué dice el texto. ¿Qué vamos a hacer para entender qué dice el texto? Vamos a leerlo y vamos a anotar o a marcar esas palabritas que intencionalmente el autor de ese pasaje escribió para decirnos esto es el énfasis de ese pasaje, ¿sí? Porque a veces el escritor cuando escribe quiere que nosotros pongamos atención en algo y nosotros a veces leemos y ponemos atención en otra cosa. Entonces lo que hizo el autor fue repetir esa palabra intencionalmente. Entonces, instrucciones dice, todos quieren ser ganadores, pero
¿cuáles son algunas de las características de un verdadero ganador? Y vamos a ver dos pasajes que escribió el apóstol Pablo a la iglesia y vamos a marcar la palabra correr. Quiero que todos tengan su hojita y vamos a marcar la palabra correr. Lo vamos a hacer juntos. ¿Listo? Correr y sinónimos de correr. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer la pausa y lo vamos marcando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros marquemos esa palabra, vamos a poder entender qué quiere decirnos el autor acerca de ese tema en general. Entonces vamos a hacerlo juntos. Dice, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Empieza con un, ¿no saben que los que corren? Marquen ese corren, por favor. Pueden hacerlo un circulito. ¿Listo? ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren? Márquenlo otra vez, van 2 marcas. Pero solo uno obtiene el premio. ¿Qué dice? Corran, tercera marca, de tal modo que ganen. Y todos los que compiten, ¿habría necesidad de marcar esa palabra compiten? ¿Es un sinónimo? Sí, es un sinónimo, sí. Y todo el que compite, lo marcamos, en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corruptible. Por tanto, yo de esta manera, ¿qué? ¿Qué hacemos? Lo encerramos en un círculo y correr. No como sin tener meta. De esta manera, ¿qué hago? ¿Ese peleo será sinónimo de correr? Sí, marquémoslo, peleo. Y miren algo interesante, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mí. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea. Muy bien. Filipenses 3, 12 y 14. Versículo 12. No es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que ¿qué? Ese sigo, ¿lo marcamos? Marquémoslo como sinónimo. Sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa, ¿qué hace? Corre, marquen ese hago. Una cosa hago. Y eso lo hago olvidando lo que queda atrás y a lo que está adelante. No, es algo que va haciendo mientras corre, olvida lo que está atrás y se extiende a lo que está adelante. Versículo 14 viene con una palabrita que es prosigo. ¿Esa la marcamos? Claro que sí. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hebreos 1. 12:1, perdón. Por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos... ¿Y qué debemos hacer? ¿Con? ¿Qué cosa? ¿Que tenemos dónde? Dejémoslo hasta ahí. Vamos a voltear o a girar nuestra hojita. Ya marcamos el texto. ¿Quién me puede decir cuántas marcas hicimos en esos 3 pasajes? ¿Quién las cuenta? 10. ¿Será importante para el autor de estos pasajes decirnos algo con respecto al correr? Claro, y eso es lo que queremos descubrir. Ahora vamos a ver una pregunta que nos dice ahí, una reflexión en la página posterior de esa hoja, donde dice instrucciones, y la primera pregunta es, ¿qué motiva a que alguien corra? Miren las marcas que hicieron y díganme qué motiva a que alguien corra. Ganar. Corran de tal modo que ganen. ¿Qué más motiva a que alguien corra? Un premio. Muy bien, perfecto. Una meta. Eso es importantísimo. ¿Tu nombre es? Juan. ¿Por qué es importante una meta? Porque si tú no tienes meta, ¿te va a dar ganas de correr? Si yo vengo y te digo, hagamos una carrera, Franci, ¿qué es lo primero que tú me vas a preguntar?
¿Hasta dónde? Porque dependiendo la meta, voy a saber qué posibilidad tengo de ganar o no ganar. Pero si yo te digo, no, Francis, simplemente hagamos una carrera y al final el que gane se queda con todo. ¿Vale la pena? Pero no hay meta. Necesitamos una meta, un premio y la intención de ganar. No, yo no lo propondría yo tampoco. Siguiente pregunta. Y estas preguntas, miren lo que me gusta mucho de esta parte de las preguntas, es lo que nosotros llamamos como interpretación o entender el texto. Y es cuando hacemos preguntas, pero la respuesta está ¿en dónde? En el texto. O sea, siempre que yo haga una pregunta, usted busque la respuesta en el texto. La siguiente pregunta es, ¿qué es necesario para competir? ¿Dónde está en el texto ese prepararse? Ahí está, así lo dice. Versículo 25, ¿qué dice? Se abstiene de todo. ¿Qué es necesario? Prepararse, abstenerse, proseguir. ¿Qué más? ¿Qué más vieron ustedes ahí en esos marquitas que sea necesario para competir? Olvidarse. Despojarse del peso. ¿Quién corre con peso? El soldado. Claro. Bueno, el soldado. Pero hace parte de su equipaje. Correcto. Eso es necesario para competir. Sí. Ahora, ¿qué es lo más necesario para competir? Acción. Tener una carrera. Si no me he inscrito y no tengo una carrera, ¿en dónde voy a competir? Entonces, ¿qué es lo más necesario para competir o para correr? ¿Una? Inscribirme por lo menos. ¿Cuántos aquí se han inscrito a la maratón? ¿A la media? ¿A los 10K? Por lo menos a los 10K fui. Sí, los 10 kilómetros. Bien, vamos a volver a leer los versículos y vamos a marcar la palabra premio porque es muy importante, como decía el pastor, para nuestra vida de carrera o de competencia. Ahora, algo que me gusta mucho cuando hago este estudio y es que muchas veces pensamos que el término competencia es secular, pero está en la Biblia. O sea, a los cristianos nos debe ser importante el tema de correr y competir. Vamos a leer y marcar la palabra premio. Versículo 24, 1 Corintios 9, dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene qué? Enciérrenlo en un rectángulo. Necesito que sea diferente para que no se confundan. Correr en círculo, premio en rectángulo. Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona, ¿qué? Esa corona viene a ser un premio. Márquenlo. No, corona es el premio. Sí, la corona es el premio. Ahora, en este caso hay una corona corruptible y también hay una corona. O sea que donde está el una, pueden marcarlo también como corona. Una corona corruptible, pero nosotros, ese una es una ¿qué? Entonces marquen ese una en un rectángulo incorruptible. Por tanto, versículo 26, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea. Eso no nos pasa. Filipenses 3:12, no es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante para poder alcanzar aquello. ¿Y es aquello que sería? Aquello es el premio. Para lo cual también fui alcanzado ¿por quién? Hermanos, yo mismo no considero ya haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está. Versículo 14, ¿qué hace? ¿Para obtener qué? Márquenlo. Premio. Versículo 14, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta ahí. No vamos a leer Hebreos todavía. Pero sí vamos a las preguntas.
¿Listo? Primera pregunta. ¿Cuáles son los dos tipos de coronas o de premios que se nos hablan en estos pasajes? ¿Hay una? ¿Y la otra? ¿Y qué es una corona corruptible? ¿Qué es un premio normal? Que se corrompe, que se va deteriorando. Quiere decir que hay competencias en las cuales se nos dan un premio, pero que ese premio se va deteriorando, y lo más que se me viene a la cabeza es esos coronas de laurel que se ven muy bonitas, o se veían muy bonitas cuando se la ponían, cuando estaban frescas, pero después de un rato. ¿Y el otro tipo de premio cuál es? ¿Y qué es un premio incorruptible? Nunca se daña, permanece y es. Y Pablo está diciendo, unos compiten por un premio corruptible, pero nosotros, le está hablando a la iglesia, por uno, ¿cuál les gusta más? ¿Cuántas veces hemos dejado de competir por por el otro? Una buena pregunta, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cómo debería correr alguien, o yo, mejor, para obtener el premio? Y vamos al versículo 14. Denme esas características para ser un ganador de esta carrera a la que me ha llamado Cristo. La primera característica está en el versículo 24. ¿Cuál sería? ¿Con la motivación de qué? De ganar. De ganar. Y escríbanlo ahí en su hojita al lado. Debo correr con toda la intención de ganar. Y es lo mismo en la vida cristiana. Yo no puedo decir voy a aceptar a Cristo para no correr. Porque eso quiere decir que me estoy inscribiendo en una carrera para perder. ¿Y quién lo hace? No tiene sentido, ¿no? Siguiente característica en el versículo 25. Denme una característica de alguien que va a ganar. Se abstiene ¿de qué? De todo. Concentración. ¿Qué cosas debemos los cristianos, de qué cosas debemos los cristianos abstenernos para esa carrera que tenemos en Cristo Jesús? Pecado es muy general. Mentiras, envidias, engaños, ¿qué más? La trampa, hacer mi voluntad. Todas estas cosas que nos impidan ganar esa carrera, debemos abstenernos de ello. Los futbolistas lo hacen, pero a veces uno no lo hace. Versículo 26, ¿qué otra característica vemos? Sí, pero con una meta clara. Y ahí lo dice mejor, dando golpes. ¿Quién va a poder ganar si da golpes al aire, en falso? ¿Se puede ganar dando golpes en falso? Ahí lo que está diciendo es, sea certero. No de golpes en falso. ¿Cuántos hemos dado golpes en falso aquí en la vida cristiana? No más, dice Pablo aquí. No de golpes al aire. Sea certero. Y finalmente, en el 14 de Filipenses, ¿qué vemos? Prosigo a la meta. Versículo 13 hay uno que ya habían dicho, me gusta mucho. No solo extendiéndome, sino olvidando lo que está atrás. Yo sé que esto fue en unas Olimpiadas y creo que la mayoría de ustedes lo debió haber visto. Un ciclista que iba por el primer lugar en la carrera y giró atrás para ver con cuánta ventaja iba. Cuando pierde el equilibrio de su bicicleta y agarra el equilibrio, finalmente viene otro atrás y este hombre que iba por el primer lugar quedó con él segundo lugar. ¿Cuántas veces vamos en nuestra vida cristiana y nos detenemos a mirar y a añorar? Oiga, lo que yo hacía antes.
oigan mis amigos, oigan mi barcito preferido, oigan la polita, oigan la niña que me gustaba, o el hombre, ¿sí? Pero son características. ¿Qué hacen estos hombres verdaderos ganadores? Olvidar lo que era antes, pero se extienden ¿a dónde? Hacia adelante. Y en Hebreos está el último, versículo 1. Correr, bueno, hay dos. ¿Cuáles son? Despojarse de todo peso. El peso no nos deja correr. Y no solo eso, sino correr con paciencia. Pregunto, ¿esto lo podremos lograr solos? Ya estamos inscritos en la carrera de Cristo, pero ¿podremos lograrlo solos? Vamos a leer solo Hebreos y vamos a marcar con una cruz toda referencia a Jesús. Juntos. Y dice, versículo 1, por tanto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente ¿qué hace? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por puesto los ojos en, márquenlo por favor, el autor y consumador de ¿qué? ¿Quién? ¿Ese quién? ¿Quién es? Jesús. Jesús, por el gozo puesto delante de ¿quién? De él mismo, ese él es Jesús. ¿Qué hizo Jesús? O sea, para inscribirnos en la carrera hubo un pago. ¿Quién lo hizo? Muy bien. Despreciando, ¿quién despreció? Jesús, despreciando la vergüenza, y se ha sentado. ¿Quién se ha sentado? Jesús, a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Consideren, o consideremos, pues ¿a quién? ¿A ese aquel quién es? Jesús, que soportó tal hostilidad de los pecadores contra Jesús mismo, para que no se cansen ni se desanimen nuestro corazón. Y la pregunta aquí es muy clara en el reflexiona. ¿Qué debo hacer para ser un verdadero ganador? Para ganar el premio o la corona que durará por siempre. ¿Qué debo hacer? Según Hebreos. En mi carrera, poner mis ojos en Jesús. O sea, mi carrera es aquí. Pero mi mirada, ¿dónde debe estar? En Jesús. En Jesús. Ahora, ¿es fácil esta carrera? ¿Hay obstáculos en esta carrera? De pronto son más grandes que los que hacen, ¿cómo se llama este deporte que saltan? ¿Que corren y saltan? Bueno, parkour es la de saltar cosas, pero estoy hablando del atletismo y que están los obstáculos. Bueno, atletismo con obstáculos. ¿Será que en nuestra vida cristiana tenemos obstáculos más grandes que esos a veces? Uy, sí, no es fácil. Pero si miramos los obstáculos, vamos a demorarnos más en nuestra carrera que si miramos a Dios. ¿Pablo está diciendo que es fácil? No. ¿Pablo está diciendo que cualquiera lo puede hacer? No, porque tenemos que vivir unas características que nos van a ayudar a superarlo. Pero es posible que nos cansemos o nos desanimemos en esa carrera. ¿Nos hemos cansado en esa carrera? ¿Cuántos llevan aquí más de 2 años de creyentes? 5, 10, 15, 20. ¿Y cómo ha sido esa carrera? ¿Se han cansado? ¿Se han cansado en esa carrera? Miren la última pregunta con la que terminamos. Dice, ¿cómo puedo correr esta carrera de Cristo sin cansarme o desanimarme? Y la respuesta está en el versículo 3. Consideremos pues a Jesús, que dejó al Padre, vino al mundo, se hizo hombre, se hizo siervo y soportó tal hostilidad por nosotros. ¿Será que nuestras dificultades en la vida cristiana son más grandes que lo que vivió Jesús? No.
Consideremos pues aquel que soportó tal hostilidad contra él mismo para que no nos cansemos ni se desanime nuestro corazón. Hermanos, esto es la vida en Cristo. Y la palabra de Dios es la que nos va a enseñar cómo podemos lograr esos objetivos en nuestra vida cristiana. Es la que nos va a enseñar cómo podemos ganar ese premio y aún más, es la que va a ir con nosotros, el Espíritu Santo y su palabra, mostrándonos cómo tener ese premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos enseña por medio de la palabra de Dios. Por eso esta carrera es importante que estemos siempre, ¿de qué? ¿Agarrados de qué? De la palabra. Sin palabra nos va a ser más difícil esta carrera. Quiero que nos pongamos en pie un momentico y vamos a orar, dándole gracias a Dios y por este tiempo en la palabra de Dios, por este deleite en la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos sea mostrando también qué cosas debo pulir en mi vida para andar esta carrera. ¿Estamos? Señor Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque nos traes aquí con no solo el deseo de querer saber más quién eres tú, Señor, sino que nos das la herramienta para vivir de una manera como tú quieres que vivamos, Señor, que podamos ser ejemplo en nuestra carrera a otras personas, Padre Celestial, pero también que nosotros podamos ser testigos de otros que van corriendo y animarles en esta carrera de Cristo, Señor. Padre Celestial, tú nos has dado todo, tú nos has dado esta vida, nos has dado esta iglesia en la que podemos conocerte y aprender más de ti, Señor. Pero Padre Celestial, a veces olvidamos por nuestras necesidades, problemas, cargas en este mundo, olvidamos dónde estás tú y hacia dónde debemos dirigir nuestra carrera, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque en este mundo, en Colombia particularmente, no tenemos prohibición de ir a tu palabra, Señor. Tenemos libertad de andar con ella, estudiarla y predicarla, Padre Celestial. Pero a veces esa libertad nos hace restarle importancia a tu palabra, Señor. Ayúdanos y te pedimos perdón si pretendemos correr esta carrera sin tu palabra. Ayúdanos a ser verdaderos ganadores. Y Padre Celestial, que podamos nosotros ponernos metas, prácticas, diarias en nuestra vida cristiana, Señor. Que podamos poner metas y correr hacia donde tú quieres que corramos, Señor. Y Padre Celestial, gracias porque ese premio tú ya lo has puesto para nosotros, sabiendo el resultado. Que podamos correr, así no seamos los primeros, pero que seamos unos ganadores por la manera en que corremos en nuestra vida cristiana. Amén. Pueden tomar... Hola, ¿qué tal? ¿Pueden tomar asiento? No, sigan así. Vamos a tomar un tiempo.